casa de oración Giovanni Guerrero. Estamos muy felices de que sean parte de nuestra primera conferencia, El diseño de Dios para la familia. Es un honor presentar a nuestro segundo conferencista, pastor y misionero, Alejandro Mora. Así que mientras él pase, alabe al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Amén. Antes de comenzar, solo póngase de pie una vez más junto conmigo. Póngase de pie, vamos a orar. Levante su mano al cielo. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, porque nos has congregado en este tiempo, Señor, para, Señor, seguir recibiendo más de ti. Y queremos, Padre, Señor, que tu palabra nos desafíe, Señor, a poder buscar, Señor, tu gloria transformadora sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre nuestra generación, Señor. Señor, oramos para que todo lo que hoy en este presente decidamos contigo marque, Señor, el camino de nuestra generación, Señor. Las creencias que ellos van a seguir, Señor, la forma de ver la vida, de ver la familia, de ver el mundo, Señor, y de ver su eternidad. Señor, entendemos en esta mañana y en este tiempo, Señor, que no solamente es por nosotros, sino que es por nuestra generación también, Señor. Señor, que damos gracias por este tiempo, Señor. Señor, te pedimos que nos hables y que nos desafíes, Señor, también en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Puede tomar su asiento. Qué privilegio estar en esta mañana compartiendo aquí. Es una bendición para mí. Y reciban los saludos de mi familia, de mi esposa, de mis hijas y de un nuevo bebé que viene en camino. Estamos ya. Junto con mi esposa, cuando nos casamos, siempre oramos para tener tres hijos, y aquí estamos ya a la espera del tercero, y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Y estamos muy contentos, estamos recién iniciando el camino de este último bebé. Tenemos recién 2 meses y 1 semana, pero ya se siente como si fueran 5 meses. Pero estamos muy contentos, y hoy tengo el privilegio de compartir un tema que yo le he puesto batalla de creencias. Diga conmigo, batalla de creencias. Porque nuestras creencias son importantes en cuanto a nuestra vida con el Señor, porque son nuestras creencias las que definen la manera en la que vemos el mundo y la que vemos nuestra vida, nuestra generación. Es la forma en la que vemos todo lo que hacemos y lo que nos rodea, donde no solamente hablamos de nuestra vida espiritual relacionada solo a la iglesia, sino de que la palabra de Dios nos enseña que nuestra vida es una vida integral con Dios, donde no vivimos desde lo secular y lo espiritual, donde Dios está relacionado a las cosas de la iglesia y el ministerio, y luego el resto de la vida la llevamos nosotros solos, ¿ya? Donde hablamos de dinero, de finanzas, de salud, de trabajo, de estudios, donde hablamos de los bienes materiales, y ahí no está Dios. Ahí lo tomamos nosotros y nosotros decidimos y planificamos, hacemos nuestros planes, sino que la palabra nos enseña que Dios es un Dios integral, que todas las cosas en nuestra vida están relacionadas al Señor, y lo que nosotros creemos de eso va a ser la forma en la que vamos a vivir en este mundo y la que vamos a percibir lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, la forma en la que nosotros hoy creemos y tomamos decisiones en base a esas creencias es también el camino que vamos a preparar para nuestra generación. Es lo que ellos también van a creer, es lo que ellos también van a vivir, y sobre todo, a dónde van a ser o no parte a Dios de sus vidas. Así que dile al que está a tu lado, todo es de Dios. Todo es de Dios. No podemos separar, ¿sí? La perspectiva de separar las cosas ha llevado y ha traído muchísima destrucción a las familias. El separar a Dios de todas las decisiones que tomamos, y el separar a Dios de nuestras creencias.
Y para comenzar, yo le invito a que me acompañe al libro de Jueces capítulo 2. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo del 7 al 10. Dice la palabra de Dios: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. En esta parte de la historia se marca un antes y un después. Es una generación que vio la gloria de Dios, una generación que todo lo que hacían, ellos buscaban la consulta del Señor, la dependencia del Señor, batallaron y vieron la gloria de Dios en grandes victorias, en grandes conquistas, en milagros sobrenaturales. Era una generación que experimentó la gloria de Dios en todas las áreas de su vida. No solamente en su adoración a Dios, sino también fueron prosperados económicamente, fueron familias fuertes, fueron familias llenas de la gloria de Dios. Pero dice la palabra que hubo un después, y esa fue una siguiente generación que se levantó, que no conoció a Dios, pero tampoco dice ni la obra que él había hecho. Y ahí hay un vacío que ocurre en esta generación, la otra, y es el desconocimiento. Diga conmigo, desconocimiento. Es el desconocimiento de lo que los anteriores creyeron y el desconocimiento de que la siguiente generación que se levantó, que ya no conocía. Y el desconocimiento produce una ausencia de creencia. Cuando no conocemos bien lo que creemos, la siguiente generación va a formular sus propias creencias y sus propias prioridades. Cuando no definimos bien lo que vamos a creer, la siguiente generación va a formar sus propias creencias. Y dice la palabra que el problema y la causa de la siguiente generación fue el desconocimiento. Y ahí hay un gran vacío sobre cómo se transmitió o no se transmitió el conocimiento y las creencias a la siguiente generación. Por eso el tema de hoy se llama batalla de creencias, porque nuestras creencias son la forma en la que vamos a ver el mundo en el que Dios nos puso, la familia que Dios nos dio, el ministerio que Dios nos dio, y en base a esas creencias es las decisiones que vamos a tomar. Si no definimos nuestras creencias, va a haber un gran vacío en la siguiente generación. Por eso vemos generaciones anteriores de padres o abuelos que eran fuertes en la fe, que creían en el Señor, que obedecían al Señor a pesar de todo, y una siguiente generación que ya no está tan interesada en el Señor, que tiene otras creencias en base al éxito, a las finanzas, al dinero, a la reputación, y tiene otras creencias, tiene otras prioridades. Y ahí hay un gran vacío entre una generación a otra, que es el conocimiento, es decir, las creencias. Y hoy quiero definir algo muy importante para nosotros, y es lo que significa la cosmovisión. La cosmovisión se define como el conjunto de valores y creencias que conforman la manera en la que veo y me relaciono en la vida y su realidad. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cuál es mi cosmovisión? ¿Cuál es la cosmovisión de mi familia? ¿Cuáles son los valores y las creencias que conforman a mi familia? Y no hablo solamente de aquello que a veces generalizamos demasiado, que decimos: si yo creo en nuestra familia, creemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, creemos que en nuestra familia Jesús vino a la tierra y resucitó y un día volverá por nosotros. Eso es perfecto, es parte de nuestras creencias de fe. Pero también están nuestras creencias en cuanto a qué creemos que es el éxito de nuestra familia, qué va a definir el éxito de nuestro hogar, qué va a definir
la manera en la que utilizamos el dinero y las finanzas. ¿Cuáles son las creencias que tenemos en base a los valores morales? El valor del matrimonio, el valor de una relación, el valor de la crianza. ¿Cuáles son las creencias y los valores que van a definir la forma en la que vamos a corregir o no vamos a corregir en nuestra familia? Porque el conjunto de esos valores y creencias, dice, conforman la manera en la que veo y me relaciono en la vida. Nuestra cosmovisión familiar va a definir lo que la siguiente generación va a creer o no va a creer. Va a definir si vamos a tener una siguiente generación que va a interesarse por Dios y su propósito, o va a definir creer que su verdadero éxito es lograr todo aquí en la tierra, pero nada allí en el cielo. Conozco tanta cantidad de jóvenes y jóvenes matrimonios que tuvieron padres y abuelos apasionados por Dios, con creencias firmes en el Señor, pero que ya no están interesados en el Señor. Se interesan por la vida de la iglesia, de asistir y de recibir de Dios y de adorar a Dios, pero no lograron conformar familias fuertes, no lograron conformar familias sanas, matrimonios que iniciaron justamente como algo que decía el pastor Jaime, decía, conformar matrimonios por pecado, porque no lograron definir valores y creencias estables, que los alcanzó las etapas de tomar decisiones del éxito y formaron el éxito en el logro terrenal y se empezaron a apartar de Dios. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿cuál es la cosmovisión de mi familia? Y quiero que me acompañen a algo que vamos a ver en una lista que nos va a ayudar a definir nuestras creencias. Y esto vayan tomando, lo que ellos toman nota, vayan tomando nota, porque al final vamos a dejar un desafío y una tarea para nuestras familias. Estos son valores y perspectivas en las cuales nosotros tenemos que definir como familia qué vamos a creer y cómo lo vamos a llevar adelante. Y esto no es solamente de entenderlo, sino que tenemos que sentarnos como familia y comenzar a definir cómo vamos a vivir esto dentro de nuestra casa, porque hay cosas que dejamos pasar por alto y no nos preocupamos hasta el día que la necesidad o el pecado empieza a tocar la puerta de nuestra casa, en nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, en el matrimonio. La primer valor o perspectiva es la apariencia. ¿Cómo definimos la creencia de la apariencia en nuestra familia? ¿Qué va a definir lo que es bello o no es bello en nuestro hogar? ¿Cómo vamos a definir en nuestra familia lo que es hermoso o no es hermoso? ¿Será que vamos a definir la apariencia en base al valor que Dios le da a nuestro cuerpo y a nuestra forma de creer, cómo Dios nos creó? Porque hay tantas familias que en el camino luego caen en la avaricia y caen en la lujuria por correr detrás de la apariencia. Hace unos meses atrás estuve predicando en un congreso y una hija de un pastor se me acercó y me decía, ¿sabe qué, pastor? Dice, en mi familia nunca definimos lo que era ser hermosos, sino que empecé yo a definir lo que era ser hermosa por lo que fui viendo en el camino en la vida. Mi forma de vestir, mi forma de verme, cómo me pinto, si me maquillo, no me maquillo, como mi peinado, y empecé a definir, dice, mi apariencia por eso. Y en mi casa mis padres nunca me sentaron y me dijeron, tu valor y tu apariencia se define por esto. En esta familia creemos que la apariencia tiene valor por esto. ¿Cuántas hoy en día hay una corriente tan fuerte de deformar el cuerpo por causa de no definir la creencia de la apariencia? Hombres y mujeres que no aman como Dios los creó. Mujeres que ya se sienten incómodas cuando ya es que mi nariz, es que mi cuerpo, es que mi oreja, es que... Pero Dios te creó así, Dios no se equivocó. Y tenemos que definir eso, ¿saben por qué? Porque tenemos una siguiente generación que
que va a necesitar definir cómo se va a ver. Diga el que está a tu lado: Dios te creó hermoso. No te cambies. Hay una diferencia entre retocarse por salud y otra por estética. Dios te creó hermoso, hermosa. Y yo que tengo 2 hijas mujeres, ya me toca empezar a sentarme con mis hijas a definir lo que para ellas va a ser valioso de su apariencia. Porque si no defino mis creencias en mi hogar con ellas, la corriente del mundo se lo va a definir. Y si no se lo defino yo en base a lo que Dios dice, el mundo se lo va a definir, o si no, cuando crezca, un hombre que no tenga a Cristo se lo va a definir. Y yo tengo que sentarme con mi esposa y decir: amor, ¿qué va a definir la creencia de la apariencia en nuestra casa? Para nuestros hijos y para nosotros también. Porque un día vamos a envejecer. Yo digo a mi esposa: no me vas a salir dentro de 20 años como que con que tu retoque la cara. Porque Dios te creó hermosa. Te creó hermosa para mí. Y si yo te digo que sos hermosa, tiene que ser suficiente. Pero tenemos que definir estas creencias. La segunda es la familia. Definir qué es ser una familia. Tenemos que sentarnos en nuestra casa y sentarnos todos los integrantes y decir: ¿qué es ser familia para nosotros? Yo me acuerdo que cuando tenía 16 años, con mis papás nos sentamos, con mis padres y mi hermana, y nos sentamos y empezamos a conversar de esto y decíamos: ¿qué es ser familia? Y mi mamá me preguntaba a mí y le preguntó a mi hermana, y todos lo pusimos a dar nuestra perspectiva. ¿Qué era ser familia? Y nos decían: bueno, sí, tener hijos, casarnos. ¿Qué es más de eso, el ser familia? Tenemos que sentarnos con nuestro hogar a definir qué es para nosotros ser familia, por qué Dios nos dio este hogar y cómo quiere que lo llevemos adelante. Porque todos los matrimonios tienen un diseño diferente de Dios. Tenemos un mismo Dios, pero todos tenemos un diseño diferente. Y tú tienes que sentarte con tu hogar, con tus hijos, a definir qué es ser familia, cuál es el rol que cada uno va a tener en su familia. Eso es una creencia, una perspectiva que tenemos que definir, porque si no, nace una siguiente generación que cree que no tiene ningún rol dentro del hogar. Conozco hijos que son maravillosos servidores en la iglesia y malos siervos en su casa. En la iglesia se sudan y se remangan el pantalón, ordenan sillas, limpian todo, y en su casa no mueven un plato. Y yo tengo que definir que el rol de la familia, mi creencia y perspectiva, tiene que ser primero. Tenemos que definir las creencias que van a regir en lo que es una familia. Y una familia está compuesta por personas que tienen un rol, que cumplir. La siguiente es la libertad. Tenemos que definir cuáles son los valores que en mi casa van a definir la libertad. Porque todos venimos de diferentes historias. Cada uno tiene una fuente diferente en la que ha sido criado, en la que ha sido formado. Y necesitamos encontrar el punto de Dios. ¿Cuál es la creencia que en mi casa va a definir la libertad? Porque si no lo definimos como familia, el mundo lo va a definir. Es por eso que llegan cada vez con mayores ideologías y pensamientos de filosofía, de que es que tengo que ser libre. Tengo que ser libre para sentirme como me siento y definir lo que soy en el mundo. No, tenemos que nosotros definirlo en la casa para entender que nuestra libertad viene por Cristo, pero con un diseño ya formado. Si no lo definimos en casa, el mundo lo va a definir. La siguiente es el gobierno. Tenemos que definir cuál es nuestra forma de ver el gobierno en el país que Dios nos puso. Hay familias que no se sientan a definir eso. Y no hablamos de perspectiva de partidos políticos, sino hablamos de la forma en la que vamos como familia a posicionarnos, a orar, a interceder, cómo vamos a tomar decisiones para votar. Hay familias que no se sientan así: ¿cómo vamos a votar esta nueva votación? ¿Qué piensan? ¿Qué leyeron? ¿Qué no leyeron? ¿Qué escucharon? No, votamos por lo que la mayoría vota. Y no se le enseña al hogar a tener una responsabilidad civil. Y luego tenemos una siguiente generación que no tiene
a definir los valores y las creencias sobre los bienes materiales. ¿Qué tan importante van a ser para nuestra familia? Y hay algo que en relación al materialismo y la economía que van bastante de la mano. Hay algo que el Señor me ha enseñado, y sobre todo en mi vida como misionero, es aprender a hacer la paz con lo que Dios ya definió que me va a bendecir. Hay cosas que probablemente a mí no me van a tocar tener o vivir, y estoy en paz con eso. No me da afán saber que tal vez hay cosas que no voy a tener. No me da angustia y afán saber que hay cosas que tal vez no me van a tocar experimentar. Sino más bien estoy feliz y gozoso de saber que todo lo que tenga es porque me lo dio Dios. Pero no me voy a afanar a decir, no, es que tenemos que lograr viajar, es que tenemos que tener esto, es que tenemos que lograr, y si no lo tenemos no estamos prósperos. No, porque si nosotros no definimos eso, vamos a crear una siguiente generación afanada por los bienes materiales, que sienten que no están progresando porque no tienen, o porque no viven, o porque no experimentan. Y nosotros tenemos que sentarnos en casa y decir, vamos a definir qué tan importante y qué valioso van a ser los bienes materiales en la casa. El tipo de ropa, el tipo de marca, las cosas que vamos a tener. Donde si no creamos y definimos estos valores y perspectivas, vamos a crear una generación afanada por los bienes materiales. Y yo he escuchado gente que ora y ayuna para poder viajar a Disney. Y si Dios no quiere y no planeó que viajaras, y Dios te quiere llevar, no se da cuenta. Pero hace la paz con lo que Dios sí quiere darte. Pero no se endeudan y comienzan a maldecir sus finanzas por no definir el materialismo y no definir la economía. Y en esto tenemos que sentarnos como familia a comenzar a definir estas perspectivas. Porque lo que pasó en el libro de Josué fue una siguiente generación desconocida. No tenía conocimiento. La generación anterior, todo esto lo procesó en Dios, y la siguiente generación comenzó a ir por sus deseos, sus placeres, y comenzaron a tomar sus propias decisiones y apartaron a Dios en todas las cosas de la vida. La siguiente es la economía, luego los estudios y el conocimiento. Tenemos que definir en nuestra familia las creencias en cuanto a los estudios y el conocimiento. Que esto es importante en la vida del ser humano, pero no define nuestro valor. La creencia que hay en el mundo y en la sociedad es que tienes que tener estudio para ser alguien. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que ya somos alguien y tenemos estudio para tener herramientas para poder cumplir el propósito de Dios. No nos define. Sentarnos como familia a definir el valor y la perspectiva con la que vamos a tomar los estudios. Definir propósito. Definir creencias para la toma de decisiones en cuanto a los estudios. La prosperidad. ¿Qué va a definir que estamos prosperando o no estamos prosperando? Y no solamente prosperidad económica, sino definir si estamos prosperando familiarmente o no. Y ahí viene otra gran rama que se abre en esta perspectiva, y es pensar como familia. ¿Qué es la prosperidad para nosotros? ¿Cómo vamos a darnos cuenta que estamos prosperando o no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta y decir si nuestra familia año a año, mes a mes está prosperando? ¿Cuáles son los indicadores que van a definir que estamos prosperando? Que nuestra familia está creciendo. Otro de los valores y las perspectivas es el éxito. Y este es muy, pero muy contradictorio hoy día en este mundo. ¿Qué va a definir el éxito en nuestra familia? ¿Qué
¿Qué va a definir que estamos siendo una familia exitosa, un matrimonio exitoso, que estamos siendo padres exitosos o estamos siendo hijos exitosos? ¿Qué va a definir el éxito? Pregúntale al que está a tu lado, ¿eres exitoso o no? Pregúntale, ¿sos exitoso o no? No, estoy todavía por alcanzar mis metas. ¿Qué va a definir que como matrimonio podamos decir somos un matrimonio exitoso? ¿Qué va a definir que como padre podamos decir sí estamos siendo padres exitosos? Que nuestros hijos puedan decir estoy siendo exitoso, o que nuestra familia en general pueda decir estamos siendo una familia exitosa. Porque el mundo tiene sus creencias sobre lo que significa ser exitoso. Y tiene que ver con reputación, reconocimiento, con bienes materiales, con una línea de crecimiento financiera más alta, con reconocimientos de estudio. Eso es éxito. Pero en nuestra familia, en tu familia, ¿qué va a definir el éxito? ¿Qué es el éxito en tu casa? ¿Qué es el éxito para ti con el que vas a medirte año a año para como familias estamos o no estamos creciendo? Porque en el libro de Jueces nace una generación que empieza a definir ahí sí qué es para ellos ser exitosos y se apartaron lejos de Dios. El trabajo, la generosidad. Y aquí hay una perspectiva que para mí es muy importante, que pasa muy por alto en nuestra forma de definir algunas cosas en nuestra familia, y es la forma en la que vemos otras culturas. Porque como latinos o como sudamericanos vivimos muy a la defensiva cuando hablamos de otras culturas. Y tenemos ya ideas muy preconcebidas sobre ciertos países. Decimos Venezuela, inmigrantes, colombianos, ladrones, mexicanos, cártel. Ya tenemos ideas muy preconcebidas. No, pero si hablamos de franceses, italianos, españoles, pero entre latinos nos ferruchamos del piso. Tenemos ideas ya muy preconcebidas sobre otras culturas. Y la Biblia marca una creencia muy fundamental sobre lo que representa la forma de ver otros países. Y hay una generación que está creciendo que ya nacen con un chip muy alto entre adolescentes, niños y jóvenes sobre cómo ver otras culturas desde un pensamiento muy xenófobo y racista. Y necesitamos en nuestra familia sentarnos a decir, ¿cómo vamos a definir la forma de ver otras culturas? ¿Qué es lo que Dios dice de cómo debemos ver otros países? De cómo los vamos a ver, cómo nos vamos a relacionar con otras culturas. Y quitarnos las ideas preconcebidas que tenemos sobre otros países. En mi país, en Argentina, socialmente se nos mete en la mente la idea del pensamiento muy discriminatorio de otras culturas, porque en mi país, al ser un país que abrió las puertas a que todos los otros países fueran a Argentina, que a trabajar, a estudiar, entonces ahora cada vez que ves cualquier extranjero es alguien que vino a robar los recursos del país y las oportunidades para otro. Y aún hasta en la escuela, en el colegio ya se te enseña eso. Y conozco familias cristianas que cuando ven a alguien, ven a un inmigrante, a alguien que está en la calle, dicen, vaya a su país a trabajar, y son cristianos, y tienen a sus niños, a sus hijos al lado escuchando esas creencias, cuando la palabra de Dios nos habla de misericordia, de compasión, de amor, de generosidad hacia otras culturas, hacia los extranjeros. Y tenemos que definir esa perspectiva de nuestra familia, en nuestro hogar. Con mis hijas, con mi esposa, sacamos a nuestras hijas una vez a la semana donde preparamos tarrinitas de comida y donde las llevamos a poder compartir con la gente que está en la calle, que los inmigrantes están pidiendo, para que ellas aprendan a ver otras culturas con amor, para que aprendan a ver otras culturas con compasión, porque a nosotros no nos toca el juzgar el cómo llegaron hasta ahí. A nosotros nos toca amar y nos toca servir como hijos de Dios.
hijas a que tengan compasión por otras culturas. Porque hoy el mundo nos define una creencia muy, pero muy discriminatoria. Muy discriminatoria. Y otros valores y perspectivas son el propósito, y esto es fundamental. ¿Cuál es el propósito de nuestra familia? El pastor Jaime hablaba algo muy claro. ¿Cuál es la visión de nuestro hogar? ¿Hacia dónde vamos? Los que se están por casar dicen, ¿por qué nos vamos a casar? ¿Cuál es el propósito por el que nos estamos uniendo? Por el cual Dios nos ha unido. ¿Cuál es el propósito? Tenemos que tener un propósito definido como familia y hacia dónde vamos a ir. ¿Cuál es el llamado que Dios nos dio como familia? Porque cuando hablamos de llamado no solamente hablamos de funciones ministeriales, no, hablamos del por qué Dios nos formó como familia y cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. No solamente hablamos de funciones ministeriales, porque si no hablamos y ahí es donde la mayoría se queda en blanco, porque cuando hablamos de propósito decimos que no sé en qué ministerio va a servir. No, no es ministerio, es propósito de vida, donde vas a formar a tu siguiente generación para que camine en el propósito de Dios. Pero tenemos que definir un propósito y definir la forma en la que vamos a ver la fe. Y la fe no puede estar separada de todo el resto de los otros valores y perspectivas. Porque cuando hablamos de creencias y valores, tenemos que poner a Dios en el medio. Poner a Dios en el medio. ¿Cuántos fracasos de trabajo, de negocios hay porque no se consulta al Señor? ¿Cuántas veces llegan y pastor, por favor, ore por este negocio que voy a hacer? Y yo lo primero que le digo es, oraste, le preguntaste al Señor si tienes que hacerlo. Yo sé que Dios me va a bendecir. Bueno, vale. Pastor, ore porque estoy enamorado. Y le pregunté a ese Dios si es la persona idónea que Dios tiene para ti. No podemos separar la fe de todos estos valores y perspectivas, porque ahí es donde viene la caída de un hogar y donde la siguiente generación crece sin desconocimiento. Porque lo que nosotros no les enseñemos, ellos lo empezarán a aprender a través del mundo. Satanás se los va a mostrar a través de la experiencia. Nuestra cosmovisión de fe tiene que ser transmitida desde una experiencia. ¿Y saben cuál es la experiencia más maravillosa que vamos a poder enseñar y formar en nuestro hogar? Que nuestro hogar aprenda a consultar a Dios antes de cada decisión que vamos a tomar. Yo tuve el hermoso privilegio de crecer en una familia donde mis padres, a mí y a mi hermana, nos sentaban en la mesa y nos llamaban y nos decían, mi papá era muy sincero y nos decía, ¿sabe qué? Me voy a quedar sin trabajo. Yo recuerdo tanto esa experiencia que pasamos. Yo tenía 12 años y mi papá se quedó sin trabajo. Él se sentó a la mesa con nosotros y dijo, les voy a contar la realidad, me quedé sin trabajo, no tengo trabajo y no sabemos qué vamos a hacer ahora. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es que juntos vamos a orar. Eso a mí me quedó marcado en mi corazón, porque me dio la gran enseñanza de que todas las cosas en la familia se hacen consultando a Dios, aún para enfrentar las adversidades inesperadas. Consultando a Dios. Y yo crecí como un hombre buscando siempre consultar a Dios antes de cada decisión. Entonces cuando vamos a tomar decisiones de trabajo, decisiones de estudio, decisiones financieras, cuando vamos a tomar decisiones en cada uno de los aspectos de nuestra familia, lo hacemos primero consultando a Dios. Y la siguiente generación va a aprender sobre todas las cosas a consultar a Dios. ¿Cuánta cantidad de jóvenes toman decisiones en sus estudios y no tienen ni idea si es eso donde Dios los quiere? Está bien, puede ser una gran oportunidad, una gran universidad, es excelente, pero será ahí donde Dios te quiere, porque no te puedes mover por conveniencia, te tienes que mover por propósito. Y no aprendemos a esperar las respuestas de Dios. Nos aceleramos por el que no hemos definido el éxito en la familia. ¿Y saben dónde viene el mayor éxito en un hogar? Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios.
Porque es Dios el que va a definir que el camino que vamos a caminar no va a fracasar. No va a fracasar. Y si nos toca enfrentar situaciones inesperadas, vamos a tener siempre la voz del Señor acompañándonos. La cantidad de matrimonios fallidos porque no consultan a Dios en sus decisiones. La cantidad de hijos revelados a sus padres porque no aprendieron a consultar a Dios. Y luchan por sus decisiones. Dicen, no, papá, es que mi mamá, es que mi decisión y yo quiero. Pero ¿qué te dijo Dios? Si le hemos enseñado a nuestra familia a consultar a Dios, no vamos a jamás tener problemas en cuanto a estas decisiones. Josué fue un hombre marcado porque él consultaba a Dios. Vamos a la guerra, ¿qué hay que hacer? Hay que pelear, hay que cantar, hay que caminar y dar vuelta. ¿Qué hay que hacer? No iba y decía, hay que pelear, salgamos a la guerra y a pelear. No, vamos a consultar a Dios porque no todas las veces vamos a pelear de la misma forma. Y como familia no podemos nosotros separar a Dios y tomarlo a Dios para informarle lo que vamos a hacer. A Dios tenemos que consultarle lo que vamos a hacer. Porque nuestros planes pueden ser buenos, pero déjame decirte que los de Dios son perfectos. Los nuestros son buenos, pero los de Dios son perfectos. Los de Dios no cometen errores. Y tenemos que enseñarnos como familia a aprender a crear una cultura de consulta a Dios y descansar en los planes de Dios. Cuando Dios te dice no, descansar en quien es no, porque Él conoce lo perfecto. Pero vivimos ajetreados en esta vida donde tenemos que correr y correr y correr para tomar decisiones, porque si no se van las oportunidades, se va el momento, se va el tiempo. Y no nos tomamos el tiempo de consultar a Dios. Una familia que no define sus creencias pierde su historia. Una familia que no define sus creencias pierde su historia. Pierde su historia. ¿Cuál va a ser la historia que se va a contar de nuestra familia? ¿Cuál es la historia que vamos a contar? ¿Qué es lo que nuestra siguiente generación va a contar de nosotros? ¿Qué es lo que van a decir ellos que les dejamos? La generación de José fue una generación maravillosa, pero la siguiente generación perdió su historia. Ya no la conocían. Ya no conocían lo que Dios hizo. Tenemos que crear una cultura de creencias en nuestra familia. Y es una tarea ardua. ¿Saben por qué? Porque eso nos toca sentarnos a hablar. Y lo que no nos gusta hacer muchas veces como familia es sentarnos a hablar. Nos sentamos a comunicarnos lo que ya decidimos hacer, pero no nos sentamos a ponernos de acuerdo. Porque nos cuesta horrible ponernos de acuerdo. Pero formar las creencias de nuestra familia va a ser importante para la historia de nuestra generación. Con mi esposa desde hace un año estamos escribiendo lo que le llamamos la constitución de nuestra familia, donde estamos definiendo nuestras creencias, porque eso le vamos a dejar a nuestras hijas y ellas se le van a dejar a sus hijos y así sucesivamente. Es la historia de nuestra familia, son las creencias que hacen a Dios en nuestro hogar. Y si nosotros no lo hacemos, el mundo va a empezar a definir y Satanás les va a poner cuál va a ser el éxito con el que ellas van a correr, cuál va a ser el propósito que ellas van a tener que buscar, cuál va a ser la familia o el matrimonio que van a formar, si nosotros no se los dejamos. ¿Y qué nos ha hecho hacer a mí y a mi esposa? Sentarnos a hablar. Y hay veces en donde no logramos un punto medio sobre ciertas creencias. Y nos toma días y semanas. Pero de eso se trata. Si no lo hacemos eso, mis hijas, ellas van a empezar a definir un matrimonio a partir de la experiencia, y eso es lo peor que puede pasar. La cantidad de hijos maravillosos, de padres maravillosos que aman a Dios y fracasaron en la formación de su hogar porque no les definieron cómo debían formar una familia. ¿Y cómo la formaron? A partir de la experiencia. Tenemos que formar las creencias
creencias de nuestro hogar, si no se va a perder la historia de nuestra familia. Y seremos marcados por una generación que no logró formar familias fuertes, estables, estructuradas, con creencias firmes. Acompáñenme al libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios en la versión NBI: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Que nadie los engañe, los cautive, los deslumbre con la forma de ver el materialismo, los deslumbre con la forma de ver el éxito, los deslumbre con la forma de ver las finanzas, los deslumbre con la forma de ver el matrimonio. No dejes, dice, que nada, ninguna engañosa filosofía te deslumbre o te cautive. Y justamente la palabra filosofía significa conjunto de creencias que busca establecer de una manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del hogar humano. ¿Qué es una filosofía? Un conjunto de creencias. ¿Qué es lo que el mundo está? Pero hoy día nuestra sociedad está lleno de ideologías y de creencias en todas las cosas, en todos los aspectos. Y ya desde antes la palabra nos viene advirtiendo: cuidado de que sus creencias sean diferentes a las que yo les estoy estableciendo. Sentarnos como familia a preguntarle: ¿qué crees tú que es el éxito? Preguntarle a mi esposa, a mis hijos: ¿qué es para ti el éxito? Y en base a esa respuesta empezar a definir qué dice Dios y qué va a ser para nuestra familia el éxito. Pero no podemos conformar creencias estables si no conversamos, si no hablamos, si no atendemos esta necesidad. Es una necesidad muy urgente definir las creencias en nuestra familia, definir nuestras creencias en nuestro hogar, en todos los aspectos de la familia. Un principio es una norma, una regla, una idea fundamental o una base que rige el pensamiento, la conducta o el funcionamiento de algo. Por eso dice el libro de Colosenses que leímos, dice: las tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo. Y los principios de este mundo, ¿qué es un principio? Es una norma, una regla, una idea que trata de regir la forma de pensar, la forma de actuar. Por eso necesitamos ir definiendo nuestras creencias, nuestros principios de vida familiar. Y hay una gran necesidad hoy en día de servidores de Dios jóvenes. El año pasado estaba compartiendo con unos hermanos de una organización y ellos me decían: actualmente en Latinoamérica solo 1 de cada 5 pastores ronda los 30 años. 1 de cada 5. El resto pasan los 40, los 50. Porque hoy día vos le preguntás a jóvenes, no es una prioridad servir a Dios. Y ¿saben qué es lo más triste? Que está siendo encaminado hasta también por los propios padres, que no les están inculcando que una prioridad es amar a Dios. Tu prioridad es lograr tu éxito, tu trabajo, reconocimiento, bienes materiales, que tengas todo primero. Y cuando logres establecerte, entonces empieza a pensar en Dios luego.
Y son de caminos de propios padres que cuando eran jóvenes fueron jóvenes fervorosos para amar a Dios, pero hoy día las filosofías de este mundo están haciendo que formen hijos, no con la experiencia que ellos vivieron. Padres fervorosos en el amor de Cristo, pero están formando hijos fervorosos en el éxito mundano. ¿Saben cuál es el secreto de formar creencias fuertes en una familia? Es transmitirlo con la experiencia. Que si tú le dices a tus hijos, consultar a Dios es importante, te tienen que ver consultando a Dios cada vez que tomes una decisión. Si tú le dices a tu esposa, a partir de hoy vamos a consultar más a Dios, te tienen que ver llamándola y decir, vamos a orar juntos para saber qué vamos a decidir. Las creencias se transmiten con la experiencia. Con la experiencia. Con mi esposa tenemos un dicho en mi casa con relación con mis hijas y decimos que en mi casa solo hay puertas abiertas. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros tenemos nuestro devocional personal o nuestro tiempo de comunión personal con Dios, yo trato de hacerlo en la sala para que mis hijas me vean. Porque la única forma que les voy a enseñar a ellas a tener comunión con Dios es que me vean. Yo a veces agarro, estoy con mi guitarra, orando, mi Biblia, mi cuaderno, anotando, estoy cantando, adorando a Dios. Y mi hija más pequeña de 2 años se me trepa por encima, acá arriba, viene, nada. Después se sienta, me escucha, me mira, y si estoy llorando me seca la lágrima, y luego me agarra de los pelos y todo. Pero es la forma en la que tengo de enseñarle que buscar a Dios es importante. Que me vea. No le puedo solo enseñar y sentarle y decirle, mira, paso 1, tú tienes que orar, paso 2. No, es decirle que buscar a Dios es importante, pero mostrarle cuán importante es para mí buscar a Dios. Tenemos que transmitir experiencia a nuestra siguiente generación. Los que son padres tienen que transmitir experiencias sobre las creencias que tenemos. Hay una gran ausencia de la experiencia de las creencias que tenemos. Y a mí me pesa tanto que tengo muchísimos amigos de mi edad, de mi generación, que ya no están apasionados por Dios, están apasionados por las creencias del éxito del mundo. Y es más triste porque vienen de padres fervorosos en la fe, de padres que amaban a Dios y aman a Dios con pasión, pero no definieron estas creencias con sus hijos. Al contrario, hoy día los padres estaban tan angustiados por decir, es que no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, entonces por eso los tengo que empujar a que busquen el éxito para que luego sean mejores. ¿En qué van a ser mejores si no son mejores en Cristo? Mejores en amar al Señor. Porque recuerden, primeramente busquemos el reino de Dios y todas las cosas van a venir por ahí. Todas las cosas. Yo vengo de una familia de misioneros. Mis padres son misioneros. Yo comencé mi camino misionero a los 15 años. Y yo dejé todo por el Señor cuando Dios a mí me llamó. Yo no fui a servir a Dios a las misiones porque mis padres eran misioneros. Mi papá y mi mamá me sentaron muy claro y me dijeron, mira, tu mamá y yo nos vamos a ir a Perú a servir a Dios como misioneros. Pero no queremos que tú vayas porque nosotros vamos. Si tú vas a ir, es porque Dios te habla que también tenés que ir. Porque si te vas con nosotros a la fuerza, no va a ser bueno para ti. Y yo me quedé pensando, digo, es verdad. 2 meses después, el Señor tocó mi corazón en una experiencia personal. El Señor me habló que tenía que viajar también. Pero el valor más importante que mis padres me dejaron fue escuchar a Dios. Y que cuando seguimos el propósito de Dios y las creencias de nuestra familia, todas las cosas van a venir por añadidura. Todas las cosas. Y poder haber formado un hogar, formar una familia,
servir al Señor con mi hogar, con mis hijas y todas las cosas que el Señor nos ha bendecido, ha sido por causa de seguir al Señor. Y como padres tenemos que entender esto. Yo lo entiendo ahora que soy padre y le agradezco a mis padres que me inculcaron esto. Las mayores añadiduras de tu vida van a venir por seguir a Cristo. La cantidad de jóvenes que salen de una carrera, entran a otra, van a un trabajo, salen de ese trabajo, salen a otro y no logran nada estable en la vida, porque cuando no están en el propósito de Dios nunca se van a encontrar. La cantidad de matrimonios jóvenes que no dicen que no sabemos cómo encajar juntos, no nos logramos unir, pero tienen que escuchar a Dios. Si no escuchamos a Dios, ¿cómo nos vamos a lograr unir? Tenemos que definir nuestras creencias, porque si no la siguiente generación crecerá desconocida de lo que para un día nosotros fue importante y fue glorioso, que fue seguir a Cristo. Y es seguir a Cristo. Una iglesia es fuerte por las familias que lo componen. Si tenemos familias débiles, familias destruidas, familias con necesidad del alma, tendremos una iglesia desestabilizada. Necesitamos que la iglesia sea fuerte porque las familias que la componen tienen creencias fuertes, tienen creencias estables, creencias definidas, porque las familias se lograron sentar y comenzar a hablar y definir qué es lo que iba a ser importante. Acompáñenme el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 20. Dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El propósito de Cristo, dice, es reconciliar que lo que hoy está aquí con nosotros se parezca a lo que Él planeó allá en el cielo. Y nos tenemos que preguntar: ¿mi matrimonio hoy se parece a lo que Cristo pensó en el cielo? La forma de llevar mi trabajo, mis finanzas, de llevar mis estudios, de llevar mi hogar, se parece a lo que Él pensó en el cielo. Porque la palabra dice: reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. El cómo es comparativo. Que lo que está acá en la tierra se parezca a lo que está en el cielo. Entonces, todos esos valores y perspectivas que vimos se tienen que parecer a lo que Él pensó. Mi matrimonio, mis finanzas, mi relación con mis hijos, mi ministerio, mi trabajo. Estoy siendo un trabajador de la forma en la que Dios planeó que yo sea. O a veces, por mantener la estabilidad de mi trabajo, a veces como que permito cosas que no honran al Señor. Los que son estudiantes, tu forma de estudiar se parece a lo que Dios planeó en el cielo. O por ahí a veces pagas para que tus tareas salgan más rápido, se logren más rápido tus trabajos. Cortar caminos. Entonces dice la palabra que el propósito de Él es reconciliar, que nuestras familias se parezcan a lo que Él planeó en el cielo. Y que nuestra siguiente generación se parezca a lo que Él planeó. Que tenga esa forma, que tenga el diseño que Él planeó. Y lo maravilloso del Señor, diga conmigo, nunca es tarde. Mira al que está a tu lado y dile: nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a ajustar las cosas que no logramos ajustar a tiempo. Nunca es tarde en el Señor para empezar a corregir y a definir, a decir: esto no lo definimos, vamos a definirlo ahora. Esto no lo logramos corregir a tiempo, vamos a ordenarlo para que nuestro hogar se parezca a lo que Él pensó en el cielo. Porque ese es el propósito de Cristo. Es la reconciliación, es volver al diseño que Dios planeó en nuestra familia y nuestra generación. Nosotros somos responsables también de lo que nuestra siguiente generación va a creer. Y si ellos no creen que seguir a Cristo transforma todas las cosas, será nuestra responsabilidad también. Un desafío, diga conmigo: desafío.
Dile que está a tu lado, desafío. ¿Qué tal el desafío? Siéntate con tu familia y definan qué valores regirán el legado de su hogar. Esta es tu tarea. Sentarte con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, y empezar a definir. Y déjame decirte algo, no es fácil. Hay veces en las que vas a encontrarte en un cuello de botella bastante apretado en el que decir, no logramos un punto medio. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque se encuentran dos cosas: nuestras crianzas diferentes. Nuestras crianzas familiares, nuestra experiencia cultural se encuentra en el camino y donde tenemos que aprender a sacar nuestra razón y escuchar a Dios. Donde tal vez la esposa va a decir, no, pero es que tiene que ser importante, que ellos tienen que estudiar en lo mejor y todo, sí va a ser importante, pero que el valor del estudio no nos separe de Cristo. No, es que tenemos que lograr el éxito financiero y todo, sí, pero que no caigamos en el afán, sino que hagamos la paz con lo que Dios preparó para nosotros bendecidos. Si Dios no quiere que viajemos a Disney, gloria a Dios, pero no nos vamos a afanar por eso. No vamos a ser más o menos exitosos porque no logramos ciertos bienes materiales en la vida, porque si no la siguiente generación crecerá afanada por lograr tener, experimentar y vivir lo que tal vez Dios no planeó que tuvieran. Y tenemos que estar en paz con eso, porque si no, no vamos a poder disfrutar lo que sí Dios nos está dando hoy para nuestras familias, lo que sí Dios nos está dando hoy. Y esas son desde las pequeñas cosas. El pecado más grande que cometió Israel fue haber visto la tierra prometida, ver todas las evidencias que habían y luego hablar mal de ella. Tierra que se traga a los habitantes, es tierra mala. Y a veces decimos, Señor, gracias por tus bendiciones, y luego te acostás en la cama, así, esta cama no sirve para nada, y te mucho feo. Le agradeces por las bendiciones, pero luego hablas mal de tu cama. Y tus hijos o la gente que está en tu casa te escucha. Entonces, ¿qué crece? Con un afán de que esto no es suficiente, esto no es éxito, esto no es bendición. Pero tu cama, tus platos, tu mesa, si tenés un carro, una moto, una bicicleta, es bendición de Dios hoy. Y tenemos que enseñar a nuestra generación las creencias sobre cómo agradecer a Dios por lo que hay hoy. Porque si no, vivimos en un afán de lo que este mundo nos empuja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios te quiere llamar a veces al ministerio, tú dices, no, el ministerio no es suficiente porque yo estoy buscando el éxito afuera. No tengo tiempo para el propósito de Dios. Cuando el Señor llamó a mi esposa al ministerio, el Señor la llamó cuando se le abrió la oportunidad más importante de trabajo para ella. Se le abrió una oportunidad de trabajo en el laboratorio Bagó, lo de los medicamentos. Le ofrecieron un trabajo ahí, ganando un sueldo maravilloso y prestaciones excelentes. Y mi esposa de primera entrada lo primero que dijo fue, trabajo 3 años, nos estabilizamos, logramos todo y luego nos metemos de lleno en el ministerio. Eso fue lo que ella dijo. Yo le dije, pero yo lo único que le dije como esposa fue, preguntarle a Dios. Yo no te voy a decir sí, ni te voy a decir no. Solo te voy a decir, preguntarle a Dios. Primera semana se la llevan a Quito a una capacitación. Mejores hoteles, mejores comodidades. Ella permanecía en Quito de lunes a viernes y el viernes viajaba en avión hasta acá, a Guayaquil, estaba en la casa el fin de semana y luego regresaba otra y así. Primera semana, al 4.º día me llama por teléfono y dice, este no es mi lugar, no sé qué me pasa, no me encuentro. Y yo le digo, no luches, escucha a Dios. Y esa noche, ese 4.º día, se metió al hotel y le preguntó a Dios, Señor, ¿qué hago acá? Y el Señor le habló. Lo que es éxito, lo que es tiempo. Si nosotros no definimos nuestras creencias, el mundo nos va a comer y nos va a separar del propósito de Dios. Hay una gran generación nueva aquí en esta iglesia. Tenemos que definir las creencias para ellos también.
definir lo que va a ser éxito para tener familias que caminan en el propósito de Dios. No familias que solamente saben que el propósito de Dios es importante, sino familias que caminan en el propósito de Dios. Entonces el desafío es definir esto. Te vas a sentar con tu familia y vas a empezar a conversar, a hablar, a definir lo que va a ser importante para tu casa, para que nuestra siguiente generación tenga una historia que seguir y unas huellas que seguir para una vida en el propósito de Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana. No hayamos podido a tiempo definir, y probablemente tal vez trajo algunas consecuencias en nuestra familia, trajo algunas dudas, incredulidades, trajo algunos desánimos. Lo maravilloso es que la palabra de Dios es viva todo el tiempo, en la eternidad, y que podamos reconciliar el propósito de Dios en nuestra familia. Cuando me senté, ahora estoy desde el año pasado escribiendo mi propia historia, desde lo que me acuerdo. Tengo como que noción un poquito desde los 3 años más o menos algunas cosas. Pero empecé a escribir todo lo que vivo, todo lo que viví, lo que fui pasando en la vida, como una forma de no olvidarme que estoy donde estoy, porque tuve unos padres que me inculcaron la creencia más maravillosa, que fue escuchar a Dios. Y eso a mí me marca bastante, porque al ser padre tengo que definir cosas para mis hijas, y yo quiero que ellas la definan para sus hijos y sigan la historia, y que la historia de mi familia sea marcada por una familia que escuchó a Dios y amó seguir a Dios. Y a veces eso nos toca tener que renunciar a afanes que tenemos, a vanidades que nos quitan el sueño. Y esa es la única tarea más difícil para nosotros en nuestras familias, es estar dispuestos a renunciar a aquellas vanidades y afanes que no nos acercan al propósito de Dios. Muchas de las familias se destruyen, y las relaciones de matrimonio, de hijos con los padres se destruyen, porque no logramos sacrificar a tiempo los afanes y las vanidades que nos separaban de Dios, y corregirlas, y sobre todo reconocerlas. Y es verdad, hemos corrido solo detrás de lograr esto en el mundo, y hemos dejado de experimentar la gloria de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, porque el primer lugar donde tenemos que experimentar la gloria de Dios es en nuestra casa, en nuestra familia, y que cuando venimos a la iglesia sea para celebrar lo que Dios está haciendo en nuestra casa, no para tratar de encontrar aquí lo que no está pasando en la casa. Entonces venimos acá a la iglesia y nos sentimos en el cielo, y luego decimos: pastores, que luego tengo que volver a mi triste realidad. Y la casa es un lugar triste realidad, le decimos. Cuando dice la palabra que la idea es que nuestra familia se parezca a lo que está en el cielo, que logremos corregir a tiempo lo que nos está separando de ese diseño maravilloso de Dios. Familias que tengan una historia marcada por la gloria de Dios. Levante su mano al cielo conmigo. Señor Jesús, hoy ponemos nuestro corazón delante de ti, y ponemos nuestra familia y nuestra generación en fe, Señor, y abrimos nuestro corazón, porque reconocemos que han habido algunos valores y creencias que no hemos definido, Señor. Señor, y te pedimos
en nuestro matrimonio, que tú estés en nuestros hijos, que tú estés en nuestros padres, que tú estés en nuestros hermanos, que tú estés en nuestra historia. Que no se cuente nuestra historia solo como la historia de una familia, Señor, que logró trabajar y logró sostener un trabajo con los años y no perderlo, y logró solo graduarse, sino que sea marcada por la historia de los milagros sobrenaturales que pasaron en nuestra casa, por los momentos en los que tuvimos que doblar rodillas para encontrar tu respuesta, en los momentos que como familia nos pudimos abrazar y ser consolados por ti, en los momentos de imperfección y de pecado donde logramos arrodillarnos como familia y arrepentirnos y no ocultar esos pecados, sino que logramos como familia ponerlos delante de ti. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor. El diseño de una familia es una historia marcada por oír la voz de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, habla con Dios. Sincerate con Dios. Si tienes algo que entregarle al Señor, hacelo en esta mañana. Señor, no queremos cometer los mismos errores de la generación anterior, Señor. En el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, familias marcadas por la gloria de Dios. Ven con tu mano levantada y decir: mi familia será marcada por la gloria de Dios. Si mi familia será marcada por la gloria de Dios. Mi hogar será marcado por la gloria de Dios. Mi hogar será marcado por una creencia firme en la gloria de Dios, en la importancia de su voz, en la importancia de su dirección. En el nombre de Jesús. Señor, te adoramos en esta mañana. Te adoramos, Señor Jesús. Si estás con tu familia, alguien de tu familia al lado, tómale la mano. Alguien de tu familia que esté ahí. Y oren juntos, oren por su hogar, oren por su historia. Señor Jesús, declaramos, Señor, familias unidas por tu gloria, Padre. Echamos fuera de nuestra familia, Señor, toda filosofía y toda creencia mundana, Señor, de vanidad, de materialismo, de afán, Señor. Declaramos que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos tendrán una identidad en tu propósito. Tu propósito será suficiente para ellos, Señor. Y les enseñaremos a amar tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Confiaré, tu promesa sigue. Adórale, Señor. Tú eres fiel. Te aguantaré, en tus manos estaré. Adórale al Señor. Tu promesa sigue fiel. Tú eres fiel. Confiado andaré, tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Señor, te glorificamos en esta mañana, Padre. Oramos, Señor, para que nuestras familias sean marcadas por milagros sobrenaturales, Señor. Milagros sobrenaturales, Señor. Ora por milagros en tus finanzas, en tu salud, en tus hijos, en tu trabajo. Que cuando dobles rodillas con tu familia, la gloria de Dios descienda en tu casa y eso se cuente en tu historia. Se cuente en la historia de tu familia, que cada vez que adoraron, la gloria de Dios los envolvió. Oh Dios, yo sé que tú, Señor, yo sé
Gracias porque nuestra historia, nuestras familias, nuestra generación ganarán la batalla de las creencias contra el mundo y contra Satanás. Que no entrarán las filosofías de este mundo a nuestra generación. No entrarán los principios de este mundo a nuestra generación, sino que nuestras familias y nuestra generación será fundada en las creencias y los principios de Cristo y de su palabra, de los milagros de Dios. Señor, gracias te damos por esta mañana. Bendecimos esta generación y bendecimos la siguiente generación de esta iglesia, Señor, de los siguientes pastores, líderes, Señor, que le liderarán, Señor, y llevarán a esta iglesia en los tiempos venideros, Señor, para que, Señor, los padres que hoy están presentes formen en esos hijos, Señor, el amor por Cristo, el amor por su propósito, porque ellos serán los siguientes pastores, misioneros, seguirán los siguientes servidores, seguirán, Señor, también serán, Señor, aquellos luz, Señor, en medio de esta sociedad. Oramos por los que son padres actualmente, Señor, y tienen a sus hijos en su casa. Padre, oro, Señor, para que ellos sean, Señor, una luz de la gloria de Dios para sus hijos. Que adoren, que consulten al Señor, que lleven la gloria de Dios a su casa, Padre. Que impartan la creencia, Señor, más maravillosa de seguir a Cristo, Señor. Oramos por los futuros matrimonios, Señor, los que están solteros. Oramos para que ellos formen su matrimonio en las creencias de Cristo, en valores de santidad, en valores de fidelidad, en valores de compromiso, Señor. Que no tomen solo decisiones en sus emociones y en su atracción, sino que tomen decisiones bajo propósito divino, Señor. Oramos por los futuros matrimonios, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que ellos se comprometan contigo a mantenerse fieles en santidad, Señor, a ti. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.